Sonora. El rancho Los Cuervos había estado abandonado por 6 años. Antes de eso, había sido la vida entera de don Rufino. 200 hectáreas de tierra agreste que Rufino había trabajado durante 20 años, hasta que la gran sequía terminó con él. La gran sequía. Así le llamaban los lugareños, con la moderación específica de aquellos que han sobrevivido a algo que mató todo lo que poseían. No llovió durante 32 meses. El sol coció la tierra hasta convertirla en piedra. Y cuando todo terminó, el paisaje parecía un campo de batalla. Ganado convertido en huesos bajo el sol implacable, y rancheros abandonando tierras que ya no podían mantener. Rufino se había marchado en mayo. El banco retuvo la tierra durante un año antes de bajar el precio, y luego lo bajó de nuevo. 2 posibles compradores habían conducido hasta allí, mirado el polvo y regresado sin siquiera apagar el motor de sus camionetas. Mateo Ruiz sí apagó el motor. Se bajó de su vieja camioneta un jueves por la tarde y miró lo que la gran sequía había dejado atrás. La cerca perimetral estaba caída en 3 secciones. El techo del granero se había derrumbado por el lado este. Los campos habían regresado a la maleza salvaje de una tierra a la que se le había dejado de exigir que produjera algo. Mateo sintió algo que no había sentido en 32 años de una vida que le había dado muy pocas razones para estar seguro de algo. Se sintió seguro. 11 años de salarios ahorrados. Cada peso ganado en ranchos desde Chihuahua hasta la frontera, durmiendo en catres duros y sin gastar un solo centavo que no fuera estrictamente necesario. 300,000 pesos, cada centavo de eso. El banco se había llevado los 300,000 pesos. A él le quedaban 1,000 pesos en la bolsa y 200 hectáreas que nadie más había querido. Caminó hacia la casa, su casa, lo cual requería mucha imaginación para decirlo con confianza. Se sentó en el escalón del porche y miró su tierra bajo la luz de la tarde. La cerca era lo primero. Nada más importaba hasta que la cerca estuviera levantada. Tenía herramientas, sus manos y la terquedad de un hombre que ha estado trabajando por un solo objetivo durante 11 años. Todavía estaba planeando el orden de las cosas cuando escuchó el sonido de un motor en el camino de tierra. Una mujer joven en una camioneta muy fina estaba entrando por su portón. Miraba la propiedad con la expresión de alguien que llega a entregar noticias y no está segura de si serán bien recibidas. Mateo se puso de pie. Se acomodó el sombrero y esperó. Su nombre era Valeria Garza. Él aún no lo sabía, pero sabía por la calidad del vehículo y la forma en que se bajó, con la seguridad de alguien que ha caminado por estas tierras desde antes de saber leer, que ella no venía de la parte pobre del estado. Se detuvo en el borde del patio y lo miró. Tenía unos 22 años, con ojos oscuros y directos que evaluaban la situación antes de comprometerse a una respuesta. Y estaba haciendo exactamente eso ahora. Señor Ruiz, dijo ella. Señorita, respondió él. No le había dicho su nombre a nadie, lo que significaba que ella había venido sabiéndolo. Valeria Garza. Mi padre es don Alejandro Garza, el dueño de la hacienda que colinda al norte y al este con esta propiedad. Ella no esperó a que él asintiera. A mi padre no le gustan los cabos sueltos en sus fronteras, señor Ruiz. Me envió aquí con $500,000 de pesos para asegurarse de que usted se suba a su camioneta y siga su camino. Mateo no dejó de trabajar en el poste de madera que estaba preparando. Escupió en el polvo, justo frente a las botas de ella. Dígale a su padre que se guarde su $500,000, dijo Mateo. Esta tierra me costó 11 años de callos en las manos. Usted me ofrece un cheque y 3 días. No se puede comprar el tiempo de un hombre así. Ella le sostuvo la mirada sin parpadear. Usted ha visto lo que la gran sequía dejó aquí, dijo Valeria. No lo dijo con crueldad, sino con precisión. La cerca está caída en 3 secciones. El techo del granero está abierto al cielo. La tierra es polvo. Sé lo que compré, respondió él. Entonces sabe lo que costará arreglarlo, dijo ella. Él la miró por un momento. Miró la camioneta fina. Pensó en el apellido Garza, y observó los ojos oscuros de la mujer que estaba haciendo la aritmética honesta de la situación. Sí, dijo él, sé exactamente lo que costará. Y no es el $500,000 de su padre. Ella lo miró. Miró la propiedad. Lo miró de nuevo con una expresión que él no pudo descifrar del todo. Se lo diré, dijo ella. Dio media vuelta, subió a su camioneta y regresó por el portón. Mateo la vio irse, tomó su mazo,
Golpeó el poste y pensó que esa no sería la última vez que la vería. Tenía razón. Ella regresó 3 días después. No con otra oferta. Vino sola, sin la calidad formal de la primera visita. Llegó montando un caballo alazán, con la postura un poco menos compuesta de alguien que viene por una razón diferente y no está segura de cómo anunciarla. Se detuvo junto a la línea de la cerca y lo vio trabajar por un momento. La oferta de mi padre sigue en pie, dijo ella. Lo sé, dijo él, y siguió trabajando. Ella se quedó callada por un momento. Él fijó un poste, tomó el rollo de alambre de púas y comenzó a tensarlo con fuerza. Lo está haciendo mal, dijo Valeria. Mateo se detuvo y la miró. La tensión, dijo ella. En Sonora, el alambre de púas se expande bajo el sol de mediodía a 40 grados y se contrae drásticamente con el frío de la madrugada. Si lo tensa tanto ahora, para noviembre se va a reventar solo. Tiene que dejarle al menos 3 centímetros de juego al hilo. Él miró el alambre. La miró a ella. Usted sabe de cercos, dijo él. Crecí en un rancho, respondió ella. El de mi padre, pero un rancho al fin y al cabo. Se bajó del caballo, lo amarró a un mezquite cercano y pasó por el hueco de la cerca. Miró el poste que él acababa de fijar y el alambre brillante. ¿Me permite?, dijo ella. Él dio un paso atrás. Ella tomó las pinzas. Aflojó la tensión exactamente los 3 centímetros que había mencionado. Fijó la grapa y probó la resistencia del hilo. Le devolvió la herramienta. Gracias, dijo él. Lo dijo en serio, sin adornos. Ella miró la línea de la cerca. Miró el trabajo que quedaba por delante. ¿Cuánto tiempo le tomará esto?, preguntó ella. Estando solo. 2 semanas, dijo él. Tal vez 3. Voy a darle prioridad a la sección sur primero. Todo lo demás puede esperar. ¿Todo lo demás?, dijo ella. El techo del granero está abierto. Lo sé, dijo él. Duermo bajo ese techo, lo dijo sin quejarse. Solo como un dato informativo. Ella lo miró. Era un hombre que iba a dormir bajo un techo derrumbado durante semanas en lugar de arreglarlo antes que la cerca, porque la cerca era lo que importaba primero. Y él lo sabía. Ella se quedó junto al alambre por un momento. Mi padre no sabe que estoy aquí, dijo ella. Mateo la miró. ¿Pasa eso a menudo?, preguntó. No, dijo ella. Tomó el mazo del suelo. Dígame dónde necesita el siguiente poste. Regresó al día siguiente. Y al día siguiente de ese, no iba todos los días. Tenía su propia vida, y un padre que seguramente tendría opiniones sobre dónde pasaba las tardes su hija, pero iba con la suficiente frecuencia como para que Mateo comenzara, sin quererlo, a notar cuando ella no estaba. Era buena trabajando. Eso no era algo que él hubiera esperado de la hija de don Alejandro, y fue algo que respetó de inmediato. Ella no trataba el trabajo como una actuación, no hacía comentarios sobre el hecho de que estaba haciendo labores por las que los peones de su padre cobraban un sueldo. Trabajaba junto a él bajo el sol de Sonora, y avanzaban por la línea de la cerca a un ritmo que a Mateo le habría tomado el doble de tiempo. Él era orgulloso. Ese era su mayor defecto, y lo sabía. Al 4.º día, ella dijo, déjeme alinear los postes en esta sección. Está perdiendo el ángulo porque está cansado. Estoy bien, dijo él. Los está poniendo rectos, dijo ella. Recto no funciona en esta tierra seca cuando lleguen las lluvias. Tienen que inclinarse un poco contra la dirección del agua. Ella extendió la mano para pedirle el mazo. Él no se lo dio de inmediato. Ella esperó. Finalmente, él le entregó la herramienta. Ella clavó 4 postes en el ángulo correcto sin decir una palabra. Él los revisó. Estaban perfectos. No dijo nada al respecto. Pero al día siguiente le pidió que revisara el ángulo de cada poste antes de que él lo clavara. Fue lo más cerca que estuvo de admitir que ella tenía razón. Hablaban mientras trabajaban. Ella conocía esa tierra mejor que él. Había cabalgado por cada rincón del valle desde que era niña. Y le contaba cosas que ningún mapa mostraría. Qué pastizales se inundaban en la rara temporada de lluvias, donde la tierra era lo suficientemente profunda como para retener humedad. ¿Y qué le había hecho la gran sequía a los mantos freáticos en la sección sur? Él le habló de sus 11 años. En pedazos. De la manera en que le cuentas cosas a alguien cuando estás hombro con hombro haciendo trabajo físico, y la conversación fluye de forma natural. Una tarde, sentados en la parte trasera de la camioneta,
al final de una jornada pesada. Ella bebió agua y lo miró. ¿Por qué esta tierra?, dijo ella. Había otras propiedades, lugares que no necesitaban tanto trabajo. Él miró el rancho que habían estado reconstruyendo durante 2 semanas. La cerca, ahora recta y sólida, donde antes solo había alambre oxidado y madera podrida. Porque nadie más la quería, dijo él. Ella lo miró fijamente. Esa no es una razón. Necesitaba a alguien, dijo Mateo. La tierra que nadie quiere, todavía necesita que alguien crea en ella. Ella se quedó en silencio. Miró la propiedad. Miró lo que había sido cuando él llegó, y lo que se estaba convirtiendo sección por sección. Las tierras de mi padre nunca han necesitado a nadie, dijo ella. Siempre han sido deseadas. Lo dijo de la manera en que dices una gran verdad, que nunca has pronunciado en voz alta, y que estás escuchando por primera vez tú misma. Eso es una cosa muy distinta, dijo ella, a ser cuidada. Mateo no dijo nada, pero algo que había estado construyéndose desde que una mujer de ojos oscuros le corrigió la tensión del alambre de púas, se movió un paso más cerca de ser dicho. Ninguno de los dos se dio cuenta de que, en la loma hacia el norte, montado en un caballo gris, había un caporal de la hacienda Garza. Se había quedado allí muy quieto durante 20 minutos, y a ese hombre no le pagaban por guardar secretos. Don Alejandro Garza llegó un jueves por la mañana. Era un hombre de 60 años, de hombros anchos, con la apariencia de alguien que había sido la presencia más poderosa en cada habitación a la que había entrado durante 30 años, y que ya había dejado de notarlo. Llegó montando un caballo andaluz que costaba más que toda la propiedad de Mateo. Desmontó y miró la cerca sur. Estaba recta y sólida a lo largo de toda su extensión reparada. La miró con la expresión de un hombre que evalúa algo que no esperaba encontrar. Luego miró a Mateo. «¿Ha hecho trabajo aquí?», dijo don Alejandro. «Sí, señor», respondió Mateo. «Mi hija lo ha estado ayudando», dijo el viejo. «Ella corrigió la tensión de mi alambre el segundo día», dijo Mateo. «Tenía razón. Le he estado pidiendo que revise el trabajo desde entonces». Algo se movió en la expresión de don Alejandro. Un destello de algo antes de convertirse en una dureza impenetrable. «Mi hija fue educada en Monterrey», dijo don Alejandro. «Habla 2 idiomas. Toca el piano. Ella se va a casar con un hombre que pueda darle una vida apropiada a lo que ella es». Miró la casa, con el techo del granero aún abierto por el lado este. El trabajo de alguien que está construyendo algo con mucho cuidado y muy poco dinero. No un hombre que dormía bajo las estrellas por gusto, sino porque se le acabó el dinero antes de que se le acabaran las tareas. Mateo lo miró directamente a los ojos. «Don Alejandro», dijo Mateo, «no le he pedido nada a su hija. He estado arreglando un cerco. Sé lo que vi», dijo don Alejandro, «y sé a dónde lleva esto». Dio un paso al frente. Su voz era baja, pesada. «Voy a decirle esto una sola vez. Mi hija no es para usted. No por su carácter. No tengo nada en contra de su forma de trabajar. Es por lo que usted no tiene. A este lugar le tomará años convertirse en algo que valga la pena. Y Valeria merece mucho más que tener que esperar años». Mateo miró a este hombre. Miró la certeza absoluta de un padre que había decidido lo que su hija necesitaba sin preguntarle primero. «Con todo respeto, don Alejandro», dijo Mateo. «Creo que esa es decisión de ella». Los ojos del viejo se endurecieron. De esa manera específica de un hombre al que no le han hablado así en muchísimo tiempo. «No mientras siga siendo mi hija», dijo, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Mateo se quedó de pie en su patio. Vio el polvo levantarse en el camino y pensó en una mujer que había dicho que ser dueña de algo era muy distinto a cuidar de algo. Recogió sus herramientas y volvió al trabajo. Su orgullo le decía que no necesitaba la aprobación de nadie para clavar sus postes correctamente. Y los clavó correctamente. Esa noche, don Alejandro se lo dijo a su hija. No fue amable. Alejandro Garza no era un hombre amable cuando tomaba una decisión. Le dijo que había estado en la propiedad de don Rufino. Le dijo lo que le había advertido a Mateo, y le dijo, con la completa seguridad de un hombre que nunca ha tenido que reconsiderar una orden, que las visitas se habían terminado. Valeria se sentó frente a él en la mesa del comedor y escuchó todo. No discutió en ese momento. Había crecido con su padre. Sabía que enfrentarlo directamente era como golpear una piedra con un mazo de madera. Rompías el mazo, no la piedra.
A lo largo de sus 22 años, había aprendido que las posturas de su padre podían moverse, pero solo con paciencia y hechos, no con gritos. Se fue a su habitación. Se sentó junto a la ventana, miró la oscura noche del desierto sonorense, y pensó en un hombre que dormía bajo un techo roto porque el cerco perimetral era más importante. Pensó en la tierra que estaba siendo cuidada, y pensó en lo que había dicho su padre. No por su carácter. No tengo nada en contra de su forma de trabajar. Eso significaba que su padre sabía exactamente quién era Mateo. Simplemente no había decidido si quién era Mateo. Era suficiente. Se levantó de la ventana y fue a buscar a su padre. Él estaba en su despacho, revisando los libros de contabilidad. Ella se detuvo en el marco de la puerta. «Papá», dijo ella. Él levantó la vista. «No voy a dejar de verlo», dijo Valeria. Él dejó su pluma sobre el escritorio. Su respiración se volvió más profunda. «Tengo 22 años», dijo ella. «He hecho todo lo que me has pedido en la vida. Monterrey, el inglés, las clases». Ella lo miró fijamente, con los mismos ojos que alguna vez tuvo su madre. «Nunca te he pedido nada que tú no quisieras darme», dijo ella. «Te lo estoy pidiendo ahora. No te pido tu permiso. Te pido tu confianza en que sé lo que estoy haciendo». Él se quedó muy quieto. «Ese hombre no tiene nada», dijo don Alejandro. «Tiene todo lo que importa», respondió ella. Valeria se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera responder. Don Alejandro se quedó en su despacho durante mucho tiempo. Había construido un imperio ganadero y un nombre que pesaba en 3 municipios. Y su hija acababa de mirarlo de la misma manera en que lo hacía su difunta esposa cuando él estaba equivocado en algo. Tomó su pluma. La volvió a dejar sobre la mesa. No podía recordar la última vez que había sido incapaz de concentrarse en el trabajo. Llegó junio y Mateo siguió trabajando. El calor en Sonora comenzó a volverse brutal, pero la cerca estaba terminada. Pasó a trabajar en el campo principal, despejó la maleza y comenzó a remover una tierra que había estado compactada por el sol y el abandono. Hizo esto con un viejo tractor prestado y la paciencia de un hombre que entiende que a la tierra hay que convencerla, no solo golpearla. Plantó semilla de sorgo forrajero. Compró 4 vacas delgadas, el comienzo de un rebaño. No era un rebaño real, pero estaban en el pastizal sur, donde la cerca era sólida, y el pasto seco estaba siendo manejado correctamente. Valeria siguió yendo los martes y jueves. Le había dicho a su padre que iría. Él no la había detenido. Eso no era aprobación, pero era una especie de reconocimiento agotado de que ella iría de todos modos. Ella llevó su conocimiento del valle. Y no le hizo las cosas fáciles al orgullo de Mateo. Cuando él preparaba mal un surco, ella se lo decía. Cuando plantó el sorgo en la sección norte, ella le advirtió que el drenaje natural del terreno había cambiado con la sequía y que necesitaba hacer canales de desviación o perdería la semilla con las primeras tormentas de verano. Él la escuchó. Cavó los canales. Ella notó que él había parcheado el techo del granero. No correctamente, solo lo suficiente para dejar de dormir bajo las estrellas. Había usado láminas oxidadas y madera, que claramente había rescatado de los escombros. «Ese parche no aguantará los vientos de agosto», dijo ella. «Lo sé», dijo él. «Aguantará hasta que pueda pagar para hacerlo bien». Ella miró el techo. Luego lo miró a él. Pensó en un hombre que hacía las cosas en el orden correcto en lugar del orden cómodo. Entendió que el orgullo de Mateo no era del tipo que se niega a estar equivocado. Era del tipo que necesitaba un momento para aceptar el error, y luego seguía adelante. El incendio comenzó en el granero este de la Hacienda Garza, un miércoles por la noche a mediados de julio. Alguien dejó caer una lámpara de queroseno, o tal vez fue un cortocircuito en las viejas instalaciones. Nadie lo supo con certeza. Pasaba de la medianoche cuando sonó la campana de alarma. El granero este ya estaba envuelto en llamas, y el fuego era visible desde la propiedad de Mateo, como un resplandor naranja en el horizonte norte. Mateo olió el humo antes de ver la luz. Salió de su catre y encendió su camioneta en 3 minutos, conduciendo hacia el norte antes de haber decidido conscientemente hacer algo. Operaba con el instinto puro de un hombre de campo que conoce lo que significa la furia del fuego. Para cuando llegó, la Hacienda Garza era un caos organizado.
Había una cadena humana con cubetas desde el pozo principal. Los peones luchaban para evitar que el fuego llegara a la casa grande y a la bodega de maquinaria. El granero estaba perdido, eso era un hecho, pero las caballerizas. El edificio que albergaba los sementales cuarto de milla de don Alejandro. Animales que representaban 20 años de cuidadosa selección genética. Ese edificio estaba a 10 metros del fuego, y el viento soplaba en la dirección equivocada. Las puertas de las caballerizas estaban cerradas. Adentro, los caballos relinchaban con desesperación. Mateo vio desde su camioneta que nadie se acercaba a las caballerizas. Corrió hacia el caporal de la hacienda. «Los caballos», gritó Mateo por encima del ruido de las llamas. «El techo se va a caer», respondió el caporal. Era un hombre práctico haciendo un cálculo práctico. «No voy a mandar a mis hombres allá adentro». Mateo miró el edificio de los caballos. Miró el techo, la forma en que el humo espeso salía entre las tejas. Un patrón específico que le decía exactamente cuánto tiempo le quedaba. Corrió hacia un bebedero, empapó su pañuelo en agua, se lo ató sobre la boca y la nariz, y jaló el pesado pasador de hierro de las caballerizas. El caporal le agarró el brazo. «Te vas a morir ahí adentro, muchacho». Mateo lo miró. «¿Cuántos caballos son?», preguntó. «11», dijo el caporal. Mateo entró. El humo adentro era una entidad viva. No era el humo limpio de una fogata, sino el humo denso, asfixiante y tóxico de un espacio cerrado donde el calor se había estado acumulando. Se movió por el sonido. Los caballos estaban en pánico total. Los cascos golpeaban violentamente contra las puertas de madera. El terror absoluto de animales que entienden el peligro pero están atrapados. Encontró el primer establo a tientas. Le puso el cabestro a un enorme semental que intentaba morder todo a su alcance. Y le habló de la manera en que le hablas a un animal que ha perdido la razón, no con palabras, sino con un tono bajo, una frecuencia específica que decía: «Yo no soy el fuego». El caballo le permitió guiarlo hacia la salida. Mateo regresó. Viaje tras viaje. Perdió la cuenta. En el cuarto viaje, una viga de madera sobre su cabeza crujió con el sonido de una estructura que está a punto de rendirse. Sacó al caballo, y volvió a entrar. Iba en el octavo caballo cuando sus piernas dejaron de responderle, y cayó sobre una rodilla en medio de la paja caliente. El caballo que guiaba lo arrastró hacia adelante por pura inercia. Y Mateo se aferró a la cuerda, dejando que el animal lo jalara hasta la puerta. Afuera, el aire fresco lo golpeó y se derrumbó en la tierra. Estaba tosiendo de forma incontrolable. Faltaban 3 caballos. Se puso de pie tambaleándose. El caporal se interpuso en su camino. «El techo ya no aguanta. No puedes entrar». Mateo empujó al hombre a un lado. Volvió a entrar al infierno. Cuando salió por última vez, jalando a los últimos 3 animales asustados, la viga principal colapsó. El techo se vino abajo 12 segundos después de que Mateo cruzara el umbral. Sonó como el fin del mundo. Una lluvia de chispas iluminó la noche. Mateo cayó de rodillas en el polvo. Sus ojos lloraban tanto por el humo que no podía ver nada. Su garganta estaba en carne viva. Entonces, escuchó la voz de don Alejandro Garza. No hablaba con él. Solo estaba allí, haciendo un inventario de la tragedia. Mateo escuchó al viejo contar los caballos en la oscuridad. 11. Escuchó cómo don Alejandro dejaba de contar. Luego escuchó pasos pesados en la tierra. Una mano fuerte lo agarró del brazo. Don Alejandro levantó a Mateo del suelo y lo sostuvo con firmeza hasta que el joven pudo mantener el equilibrio. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. El humo había dañado los pulmones de Mateo. No de forma permanente. Un paramédico del pueblo lo revisó y dijo que sanaría. Pero durante las siguientes semanas, el trabajo pesado bajo el sol de Sonora iba a ser imposible. Mateo entendió lo que esto significaba. Su sorgo estaba creciendo. Su cerca estaba en pie, pero el trabajo de finales de verano, la cosecha, la preparación de la tierra para la temporada seca, iba a requerir una fuerza física que él no tenía en ese momento. A la mañana siguiente del incendio, se sentó en su porche, respirando con dificultad. Miró su propiedad y supo que estaba en problemas. Al segundo día, la camioneta de la hacienda Garza se detuvo frente a su portón. 2 peones de don Alejandro se bajaron. No traían ningún mensaje, ni ninguna explicación. Sacaron sus herramientas, caminaron hacia el campo de sorgo
y comenzaron a trabajar la tierra con los movimientos eficientes de hombres a los que se les ha pagado por hacer un trabajo. Mateo salió de la casa, apoyándose en el marco de la puerta. Don Alejandro los envió, dijo Mateo. Su voz aún sonaba ronca. El más viejo de los peones se limpió el sudor de la frente y lo miró. El campo no va a esperar a que sus pulmones sanen, muchacho. Y usted no puede hacerlo solo. Mateo miró su campo. Miró a los dos hombres. Miró sus propias manos, vendadas donde las cuerdas y las quemaduras le habían reventado la piel. Casi les dijo que se fueran. El impulso estaba justo ahí. 11 años de arreglárselas solo, de no pedirle nada a nadie, de construir su vida únicamente con el sudor de su frente. Sintió la resistencia específica de un hombre orgulloso contra la idea de aceptar que necesita ayuda. Pero entonces pensó en Valeria. Pensó en cómo ella había corregido la tensión de su cerca, y en cómo él había aceptado darle las herramientas. Gracias, dijo Mateo en voz baja. Volvió a entrar a la casa. Se sentó en la mesa de la cocina. Afuera, podía escuchar a los hombres de don Alejandro trabajando su tierra. Era la primera vez en su vida que alguien más trabajaba por él. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Fue la prueba más difícil de todo su verano. Y fue lo que finalmente lo cambió. Don Alejandro visitó la propiedad de Mateo 10 días después del incendio. Llegó sin avisar. Detuvo su caballo junto a la cerca sur. Desmontó. Abrió el portón y caminó por la tierra de la misma forma en que había caminado por sus propios dominios durante 40 años. Mirando todo, leyendo el paisaje, llegando a conclusiones sin pedir opiniones. Mateo caminó a su lado, respirando despacio. No hablaron mucho. El viejo miró el cerco de alambre de púas, tensionado con los centímetros exactos de juego que Valeria había sugerido. Miró el campo de sorgo, limpio y bien cuidado por sus propios peones. Miró el techo de lámina oxidada que no sobreviviría a los vientos. Miró las 4 vacas delgadas en el pastizal. Se detuvo junto a un poste de madera en la frontera sur. Puso su mano sobre él y lo empujó. Sólido. Con la inclinación perfecta para resistir el agua. La gran sequía destruyó a don Rufino, dijo don Alejandro de repente. Le compré sus vacas a 10 centavos por peso cuando él abandonó el lugar. Lo dijo sin arrogancia, solo como un hecho histórico. He estado vigilando esta tierra por 6 años. Sé lo que era, y sé lo que necesita para revivir. Yo también lo sé, dijo Mateo. Don Alejandro lo miró a los ojos. Hiciste canales de desviación en la sección norte, dijo el viejo. Valeria me dijo que el drenaje natural había cambiado. Ella tenía razón, respondió Mateo. Yo le enseñé eso, dijo don Alejandro. Algo complicado atravesó el rostro curtido del viejo ranchero. El sentimiento de un padre que le ha enseñado cosas a su hija durante 20 años, y de pronto la encuentra enseñándole esas mismas cosas a otro hombre. Construí mi hacienda en 15 años, dijo don Alejandro. Empecé con un caballo flaco, una cobija y 50 pesos que ahorré trabajando el ganado de otros hombres en Chihuahua. Miró hacia la llanura. Mi hija me dijo que tú sabías eso. La señora de la tienda en el pueblo me lo contó, dijo Mateo. Don Alejandro casi sonríe. Me dije a mí mismo que no quería que Valeria pasara por lo que yo pasé. Empezar desde la nada. Contar cada moneda. Sudar sangre por un pedazo de tierra. Se quedó en silencio por un momento, dejando que el viento del desierto hablara por él. Creo que he estado confundiendo el protegerla con decidir por ella. Mateo no dijo nada. Respetó el silencio del hombre mayor. Volviste a entrar a unas caballerizas en llamas 3 veces después de que la viga principal crujió, dijo don Alejandro. Por animales que le pertenecían a un hombre que te había ordenado mantenerte lejos de su familia. Dejó que esa realidad pesara en el aire caliente de la tarde. No puedo discutir contra eso, dijo el viejo. Y no porque salvaste mi propiedad, sino porque volviste a entrar cuando nadie te estaba mirando, y cuando no me debías nada. La única razón por la que entraste fue porque todavía quedaban 3 caballos atrapados. Se acomodó el sombrero de ala ancha. No te estoy dando mi bendición hoy, muchacho, dijo. Te estoy diciendo que ya no soy tu enemigo. Hay una diferencia. Caminó hacia su caballo. Antes de montar, se detuvo y señaló la casa. El techo del granero, dijo. Antes de que lleguen los vientos fuertes, enviaré materiales nuevos. Mateo lo miró. Pagaré por los materiales, dijo. Don Alejandro lo miró durante un largo segundo. Sí, lo harás, respondió.
montó su caballo y se fue hacia el norte. Mateo se quedó junto a la cerca y pensó que acababa de ver a un hombre terco hacer lo más difícil que había hecho en años: cambiar de opinión. Se casaron en septiembre. La decisión se había tomado a finales de agosto, en el porche de Mateo, en la frescura de una noche sonorense. Fue simple y sin rodeos, porque ninguno de los dos necesitaba adornos. Él se lo había preguntado claramente. Ella había dicho que sí antes de que él terminara la frase. La boda fue en la pequeña parroquia del pueblo. Valeria se preparó en el cuarto de la sacristía, acompañada por un par de amigas. Llevaba el collar de su madre, el mismo que le dieron en su funeral y que había usado en cada ocasión importante desde entonces. La iglesia se estaba llenando. Su padre no estaba allí. Ella sabía que existía la posibilidad de que no viniera. Él había dicho: «Ya no soy tu enemigo». Nunca había dicho: «Te doy mi bendición». Ella se había repetido a sí misma que estaba preparada para esa diferencia. Pero a medida que se acercaba la hora, la convicción le fallaba. Una de sus amigas le acomodó el velo y dio un paso atrás. Valeria tomó su ramo de flores. Puso la mano en el pomo de la puerta que daba al pasillo central. «Valeria», susurró su amiga, señalando hacia la entrada principal. Valeria se giró. Las pesadas puertas de madera del fondo estaban abiertas. En el umbral, con su mejor traje negro y el sombrero en las manos, estaba don Alejandro Garza. Miró a su hija de la misma manera en que un hombre mira algo que ha estado reconsiderando durante semanas y sobre lo cual finalmente ha encontrado la respuesta correcta. Caminó por el pasillo hacia ella con el peso deliberado de alguien que está haciendo algo que le cuesta el orgullo entero. Se detuvo frente a ella. Miró su rostro por un largo momento. «Te pareces a tu madre», dijo. Su voz era gruesa, casi rota. Ella no dijo nada. «He estado viendo a ese muchacho construir algo desde marzo», dijo don Alejandro. «El cerco, el campo de sorgo. La forma en que regresó al fuego cuando mi propio caporal se negó a entrar». Tomó aire profundamente. Un hombre que regresa a un granero en llamas por los animales de su enemigo, no lo hace para que le aplaudan. Lo hace porque así es como está hecho por dentro. Le ofreció su brazo. «Mi hija», dijo en voz baja, «no va a caminar hacia ese altar sola». Valeria miró su brazo. Miró su rostro curtido. Vio los 60 años de trabajo duro, la terquedad, el orgullo y el amor profundo que siempre había estado ahí, escondido bajo la dureza del desierto. Tomó su brazo, el mismo brazo del que se había sostenido en el funeral de su madre. Caminaron juntos por el pasillo. Mateo estaba frente al altar. Los vio acercarse. La mujer con la que se iba a casar, y el hombre poderoso que alguna vez le exigió que desapareciera. Don Alejandro había llegado a la parte trasera de la iglesia en una mañana de septiembre porque 6 meses de observación lo habían llevado a la única conclusión honesta posible. Mateo miró a don Alejandro. El viejo lo miró de vuelta. No fue una mirada cálida. No hubo una sonrisa. Fue la mirada de un hombre que ha tomado una decisión que tiene la intención de respetar. Y viniendo de Alejandro Garza, eso lo era todo. Se quedaron a vivir en las 200 hectáreas de Mateo. Esto sorprendió a mucha gente en el pueblo, quienes asumieron que el matrimonio significaba que Mateo se mudaría a la gran hacienda Garza y viviría bajo la sombra del suegro. Era la suposición lógica y estaba equivocada. Se quedaron porque la tierra era de Mateo. Porque Valeria había sudado demasiadas tardes allí para abandonarla ahora. Y porque ambos entendían que el camino fácil rara vez es el correcto. En octubre, don Alejandro envió 20 vacas brangus. Ganado de primera calidad, hembras de cría de su mejor selección, entregadas sin fanfarrias. Solo venían con una nota escrita a mano que decía: «Para el pastizal sur. El pasto está fuerte ahí. Esta raza aguantará bien el clima». Mateo leyó la nota 2 veces. La guardó en el cajón de la cocina donde guardaba las cosas que realmente importaban. El rebaño creció con cuidado. 20 se convirtieron en 32 para el segundo año. 32 se convirtieron en 50 para el tercero. El techo del granero fue reemplazado correctamente antes de que llegara el invierno, con materiales que Mateo pagó de su bolsillo y que los peones de la hacienda ayudaron a instalar. A partir de noviembre del primer año, don Alejandro comenzó a ir a cenar los domingos. No todos los domingos. Solo algunos, con la irregularidad de un hombre que se acerca a algo pero no quiere sentirse apresurado. Se sentaba en la mesa de la cocina de Mateo
y hablaba sobre el clima, el precio del ganado y las lluvias, con la seriedad de alguien para quien estas cosas nunca eran una simple plática de ocasión. Un domingo por la tarde durante el segundo año, mientras caminaba hacia su camioneta después de cenar, el viejo se detuvo en la cerca sur, la misma cerca que Mateo había comenzado a reparar el día después de conocer a Valeria. Puso su mano sobre un poste. Lo empujó ligeramente. Sólido. Aún mantenía el ángulo perfecto contra la tensión. No dijo nada. Solo asintió una vez, el asentimiento de un hombre que dicta un veredicto definitivo. Subió a su camioneta y condujo hacia su hacienda. Mateo se quedó en el portón, viéndolo alejarse. Valeria estaba a su lado. «Nunca lo dirá en voz alta», dijo ella. «Lo sé», respondió Mateo. «Y no tiene que hacerlo». Él pasó un brazo por los hombros de su esposa. La tarde rojiza de Sonora caía sobre ellos. El rancho que había sido abandonado por la gran sequía, ahora era la propiedad mejor cuidada de todo el valle. El ganado pastaba donde debía. La tierra respiraba de nuevo. Todo estaba exactamente como debía estar. Mateo Ruiz pasó 11 años ahorrando 300,000 pesos. Los gastó en una propiedad rota que nadie más quería. Se bajó de su vieja camioneta. Se paró en un campo seco y sintió una certeza que nadie más podía ver. Y esa certeza es el núcleo de toda esta historia. Un hombre que vio en la ruina lo que podía llegar a ser y tuvo la paciencia de construirlo poste por poste. Una mujer que llegó con un cheque para echarlo y se quedó para ayudarlo a tensar el alambre. Y un padre que había construido un imperio de la nada, y que en algún punto del camino había olvidado que lo que en realidad estaba construyendo era una vida. Y que la vida se mide en carácter, no en hectáreas. Lo recordó una noche de julio, cuando vio a un joven entrar a unas caballerizas en llamas, arriesgando los pulmones por unos caballos que le pertenecían a su enemigo, sin hacer cálculos, sin buscar aplausos, sin público, solo porque quedaban 3 caballos adentro. Pienso mucho en eso, en lo que nos revela, no solo sobre Mateo, sino sobre todos nosotros. Lo que hacemos cuando no le debemos nada a nadie, y nadie nos está mirando, es la única medida honesta de quiénes somos realmente. El verdadero valor de un hombre nunca fue el tamaño de su rancho. Fue la razón por la que volvió a entrar cuando el techo se estaba cayendo.